arrestar a los principales líderes rebeldes si era posible, restablecer el control. Lo que parecía una simple operación militar terminaría convirtiéndose en el inicio de una guerra. Sin embargo, los británicos no eran los únicos que tenían espías. En Boston existía una red de patriotas que vigilaba cada movimiento del ejército. En cuanto los soldados comenzaron a prepararse para marchar, los líderes de la resistencia recibieron la noticia. Esa misma noche, varios mensajeros partieron a caballo para advertir a las milicias locales. Entre ellos se encontraba un hombre que con el tiempo se convertiría en una leyenda, Paul Revere. Cabalgó durante la oscuridad, atravesando caminos rurales y despertando a quienes dirigían las milicias de la región. Su misión no era crear pánico, sino asegurarse de que las comunidades estuvieran preparadas antes de la llegada del ejército británico. Mientras tanto, cerca de 700 soldados británicos avanzaban en silencio hacia Concord. Confiaban en que la operación sería rápida. Esperaban encontrar poca resistencia. Pero al amanecer del 19 de abril de 1775, al llegar al pequeño pueblo de Lexington, encontraron algo inesperado. Frente a ellos había un reducido grupo de milicianos coloniales. Eran apenas unas decenas de hombres. Agricultors, herreros, comerciantes, vecinos que, hasta hacía poco, jamás habían imaginado enfrentarse al ejército más poderoso del mundo. Nadie sabe con certeza quién disparó primero. Esa pregunta sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Un disparo rompió el silencio de la mañana. Después vino otro. Y luego una descarga completa de mosquetes. Cuando el humo comenzó a desaparecer, varios colonos yacían muertos sobre el suelo. La guerra había comenzado. Los británicos continuaron su marcha hacia Concord. Allí lograron destruir parte del material militar que encontraron, pero descubrieron que gran cantidad de armas ya había sido retirada gracias a las advertencias de la noche anterior. Entonces ocurrió algo que cambió completamente la situación. Mientras los soldados iniciaban el regreso hacia Boston, cientos de milicianos comenzaron a reunirse desde todos los pueblos cercanos. No formaban un ejército profesional. Eran hombres comunes que conocían perfectamente los bosques, los caminos y las colinas de Massachusetts. En lugar de enfrentarse en campo abierto, atacaban desde detrás de árboles, muros de piedra y pequeñas elevaciones. Disparaban y desaparecían antes de que las tropas británicas pudieran reaccionar. A cada kilómetro del camino aparecían nuevos grupos. Los soldados británicos, entrenados para combatir en formaciones tradicionales, empezaron a sufrir bajas constantes. El viaje de regreso se convirtió en una pesadilla. El cansancio aumentaba. La munición comenzaba a escasear. Y el enemigo parecía multiplicarse con cada pueblo que atravesaban. Solo la llegada de refuerzos enviados desde Boston evitó que la retirada terminara en un desastre aún mayor para el ejército británico. Al finalizar aquel día, las consecuencias eran evidentes. Decenas de soldados británicos habían muerto o resultado heridos. También habían caído numerosos milicianos coloniales. Pero lo más importante no fueron las cifras. Fue el mensaje. Por primera vez, los habitantes de las colonias habían demostrado que estaban dispuestos a luchar con armas para defender sus ideas. La noticia se propagó con una velocidad extraordinaria. En cuestión de días, miles de voluntarios comenzaron a dirigirse hacia Massachusetts. Las carreteras se llenaron de hombres que abandonaban sus hogares convencidos de que el conflicto ya no tenía vuelta atrás. Muy pronto, Boston quedó rodeada por fuerzas coloniales. Sin declararlo oficialmente, había comenzado un largo asedio. Lo que hasta entonces era una serie de protestas contra los impuestos se había transformado en una auténtica guerra por el futuro de América. Sin embargo, los colonos todavía enfrentaban un enorme problema. Tenían valor, tenían determinación, pero no tenían un verdadero ejército. No existía un comandante capaz de unir a miles de hombres bajo una misma bandera. La revolución necesitaba un líder. Y muy pronto, todas las miradas se dirigirían hacia un hombre alto, reservado y con experiencia militar que jamás imaginó que el destino lo convertiría en el padre de una nueva nación. Su nombre era George Washington. Mientras el humo de las primeras batallas aún cubría los campos de Massachusetts, los líderes de las 13 colonias comprendieron una verdad imposible de ignorar. Habían demostrado que podían luchar, pero una revolución no podía sobrevivir únicamente con el valor de agricultores y comerciantes armados con viejos mosquetes. Necesitaban algo mucho más importante. Necesitaban un ejército. Y, sobre todo,
Necesitaban un comandante capaz de mantener unidas a 13 colonias que pensaban de manera diferente y que, hasta hacía muy poco, ni siquiera se consideraban una sola nación. En mayo de 1775, representantes de las colonias se reunieron en Filadelfia durante el Segundo Congreso Continental. Aquellas reuniones estuvieron llenas de dudas, discusiones y desacuerdos. Algunos todavía esperaban reconciliarse con el rey Jorge III. Otros ya estaban convencidos de que el conflicto solo terminaría con una independencia total. Sin embargo, todos coincidían en una cosa. Si querían sobrevivir, necesitaban un líder militar. Entre todos los presentes, un hombre llamaba la atención sin decir demasiadas palabras. Medía casi 1,90 m, una altura extraordinaria para la época. Su uniforme militar reflejaba la experiencia adquirida durante la Guerra de los 7 años. Hablaba poco, escuchaba mucho y transmitía una serenidad que inspiraba confianza incluso en los momentos más difíciles. Su nombre era George Washington. Washington no era el general más brillante del mundo. Tampoco era el soldado con más experiencia. Pero poseía una cualidad que muy pocos tenían. Sabía mantener la calma cuando todo parecía perdido. El 15 de junio de 1775, el Congreso lo nombró oficialmente comandante en jefe del recién creado Ejército Continental. Cuando aceptó el cargo, Washington fue completamente sincero. Reconoció que no se consideraba el hombre más preparado para aquella responsabilidad y dejó claro que no buscaba enriquecerse con la guerra. Su prioridad era servir a las colonias. Aquellas palabras impresionaron a muchos de los delegados. Días después, Washington llegó a las afueras de Boston para asumir el mando. Lo que encontró fue muy diferente de lo que imaginaba. Sobre el papel existía un ejército. En la realidad, existía un grupo de hombres con enorme valentía, pero con muy pocos recursos. Muchos soldados llevaban ropa civil porque no tenían uniforme. Algunos compartían el mismo mosquete. Otros apenas disponían de pólvora suficiente para unos pocos disparos. La comida escaseaba. Las tiendas de campaña eran insuficientes. Las enfermedades comenzaban a propagarse entre los campamentos. A pesar de todo, aquellos hombres seguían allí. No luchaban por un salario. No luchaban por conquistar nuevos territorios. Luchaban porque creían que el futuro de sus familias dependía del resultado de aquella guerra. Washington comprendió que enfrentarse directamente al ejército británico sería un suicidio. Los soldados del rey estaban mejor entrenados, mejor equipados y contaban con una de las fuerzas militares más disciplinadas del mundo. Así que decidió hacer algo inesperado. En lugar de buscar una gran batalla para demostrar su fuerza, comenzó a construir un ejército paciente, organizado y resistente. Sabía que ganar una guerra no siempre significaba vencer en cada combate. A veces, la verdadera victoria consistía simplemente en sobrevivir un día más. Durante semanas reorganizó los campamentos, mejoró la disciplina y trató de levantar la moral de sus hombres. Visitaba las posiciones, hablaba con los soldados y compartía muchas de las dificultades que ellos mismos sufrían. Poco a poco, el ejército continental dejó de parecer una multitud improvisada y empezó a convertirse en una fuerza capaz de desafiar al imperio más poderoso del planeta. Pero mientras Washington preparaba a sus hombres, en Londres seguían convencidos de que la rebelión sería sofocada en poco tiempo. El rey Jorge III no veía a los colonos como un ejército. Los veía como simples rebeldes. Creía que bastaría una demostración de fuerza para obligarlos a rendirse. Sin darse cuenta, estaba subestimando a un enemigo que luchaba por algo mucho más poderoso que el dinero o el territorio. Luchaba por una idea. Y las ideas son mucho más difíciles de derrotar que cualquier ejército. Sin embargo, Washington también sabía que el tiempo jugaba en su contra. Las municiones seguían siendo escasas. El dinero casi no existía. Muchos soldados regresaban a sus hogares cuando terminaba su periodo de servicio. Cada amanecer traía un nuevo problema. Y cada noche aumentaba el riesgo de que toda la revolución se derrumbara antes de cumplir siquiera un año. Entonces, mientras la guerra continuaba extendiéndose, un grupo de hombres comenzó a trabajar en silencio sobre un documento que cambiaría la historia para siempre. Ya no se trataba únicamente de resistir. Había llegado el momento de explicar al mundo por qué aquellas colonias estaban dispuestas a romper definitivamente con el Imperio Británico. Muy pronto, una pluma tendría tanto poder como un ejército entero. Y un documento escrito en Filadelfia daría origen a una nueva nación. Si quieres ver la continuación de esta historia,
Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Muy pronto publicaremos la siguiente parte de este documental.